claro, cuando tú tienes a alguien como Putin dispuesto a sacrificar a tanta gente, es difícil también combatir contra eso, ¿no? El otro día leía en Twitter, aunque esto con pinzas, porque todo lo que sea de gobiernos o de activistas, etcétera, con pinzas. Pero era un activista ruso que estaba hablando de cómo había cambiado Ucrania, un bloguero activista, cómo había cambiado Ucrania las tácticas y ahora le está dejando avanzar un poco. Lo leí también. Sí, Mm. pues eso. Y cuando llegan les disparan, intentando matar todo lo que puedan, y si no, mandan a la gente de asalto, ¿no? Yo esto lo vi ya en otoño de este año en Ucrania, que estaba pasando. Y lo hemos visto también en algunas zonas en Kupiansk, que es una zona que Ucrania ha recuperado este año, una ciudad importante por ser un eje entre el norte, Kharkiv y el Donbass. Está pasando. O sea, es decir, Ucrania, insisto, yo creo que va a seguir retrocediendo poco a poco. Y es curioso porque cuando hablo de esto, algún compañero me dice, jo, es que hablas muy frío, ¿no? El 07, el 06, los soldados. Digo, sí, sí, pero oye, yo el tiempo que más paso es en el Donbass. O sea, y esa zona que yo voy viendo cómo se va perdiendo. O sea, Mm. si a mí algo me duele, es perder el Donbass, no perder, suena mal, pero una aldea al oeste de Ucrania. O sea, a mí me duele especialmente, pero al mismo tiempo tienes que mirarlo de manera objetiva y decir, oye, es que desde 2023 Rusia no ha conquistado ninguna ciudad de más de 70.000 habitantes. Mm. Y para que la gente entienda cómo ha ido cambiando el frente, tiene que pensar que, o sea, que piense en sus padres o en sus abuelos. ¿Cómo cambió el mapa de España en 3 años de guerra civil? ¿Cómo cambió el mapa de Europa en 4 años de Segunda Guerra Mundial? Si en campañas de uno o dos se conquistaban países, caían los Bálticos, caía Polonia, Francia, que aquí llevamos, para que la gente entienda, es que yo creo que es importante que a veces la gente no entiende del todo, ¿no? El Donbass son dos regiones. Y Ucrania, o sea, Rusia controla alrededor del 90%. El 100% de una, 99 y pico, que es Lugansk, y unas tres cuartas partes de Donetsk. Estas tres cuartas partes, o sea, o mejor dicho, todo Donetsk es como la Comunidad Valenciana. Rusia ya controlaba el 30% antes de Anda. 2022, incluida la capital. O sea, incluida Valencia sería, ¿no? Que es de 1 millón de habitantes, que normalmente una ciudad es difícil de conquistar. Vale, pues en 4 años de guerra han conquistado 30-40% de una región a un coste altísimo. Mm. Porque es que, te digo esto porque justo el 31, en Nochevieja, estuve con mi tío, bueno, uno de mis tíos, cenando y me decía, bueno, es que esta guerra está acabada, Rusia va, me dijo como el playbook ruso y me sorprendió un poco porque dijo, es una persona leída, y le dije, oye, cuéntame, me interesa saber un poco, ¿Cómo lo sí, ves? cómo lo ves, o sea, no te voy a contar yo mi película, ¿no? Cuéntame un poco cómo lo ves porque seguramente aprenda cosas y se me ocurran ideas, ¿no? Y claro, yo le decía, bueno, me decía una cosa y yo le contestaba otra, ¿no? Y pues esto, oye, en 4 años, en 3 años de guerra civil, cambia un mapa entero de España. Y en 4 años en Ucrania han conquistado el 30% de una comunidad como Valencia. Mm. O sea, la gente tiene que entender que esto es Sí, uno de los poner, mayores fracasos militares de la historia. poner en perspectiva que alguien que se considera una grandísima potencia, como es Rusia, no haya podido más que después de 4 años de guerra salvaje, teniendo todo ese poderío militar, conquistar un 20% del país. Es que pongamos en perspectiva lo que tardó Estados Unidos en derrocar a los talibán en Afganistán, que fue mes y pico, o Irak con Saddam Hussein, que tenía un ejército bien establecido y fue un mes y pico también en el 2003. Quiere decir, a mí sí que me parece también uno de las pifias militares históricas de Rusia, ¿no? El fracaso absoluto que ha supuesto esto. Me da a mí la sensación que por las fantasías imperialistas y la nostalgia soviética de un solo hombre, ¿no? Que decide porque luego, bueno, hay mucha gente que enseguida cuando dices esto, bueno, otanista, vendido, te paga la OTAN y tal, ¿no? Cuando yo he estado en operaciones de la OTAN y mis reportajes han denunciado los abusos de la OTAN. Yo no tengo nada ni a favor de la OTAN que decir, pero la realidad es que, y es una de las cosas que yo creo que tiene que desesperaros a los que estáis sobre el terreno, es hasta qué punto la propaganda de Putin es efectiva, que ya hay gente que te sostiene, incluido Donald Trump, pero ya eso es esa parte, pero mucha gente y en mi entorno también,
que te sostiene que la guerra la comenzó Ucrania. Mm. Y te lo dicen y te dices, pero vamos a ver, o sea, es decir, va en contra de el más mínimo sentido común, pero da igual, cala y yo creo que una cosa que os pasa, ¿no? También a los que estáis ahí currándose en el frente y viendo la realidad, que de repente te llega un tuitero y te está dando una lección sobre lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Cuando llevas 4 años jugándote el pellejo por contarlo. Sí, y además te iba a contar una, pues un poco a la inversa, ¿eh? Pero ahora que te decía lo de los datos, eso no quita para deserciones, muertos en Ucrania, corrupción, o sea, es que, Sí, tú no, lo cuentas que todo. cuando dices esta parte, hay gente que me dice, no, oye, Rusia no avanza, pierde muchos hombres, compáralo con la guerra civil. Ah, entonces Ucrania todo bien. No, es que es una guerra, hay muchos muertos, hay muchos problemas internos, hay divisiones sociales. Oye, en España también está España dividido, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y hablándolo del tuitero, me pasó un poco al contrario, me pasó con proucranianos. Bueno, me ha pasado muchas veces con prorrusos, pero me hace gracia esta en concreto, porque la contraofensiva ucraniana que salió mal en 2023, que yo creo que fue un fracaso militar, yo tuve la suerte de que un amigo era comandante de una compañía, o sea, unos 150 hombres, hicieron un asalto, que eran los que estaban armados con, bueno, equipados con equipo estadounidense y hicieron un intento, salió mal, les atacaron con helicópteros, artillería y fue un fracaso. Y hubo un segundo intento que no salió en redes sociales porque hoy en día la gente cree que si no lo ve en Twitter no existe. Como ya, pero que no todos los vídeos están en Twitter, amigo. O sea, no te preocupes, ¿no? Entonces yo estaba con él, con el comandante, viendo una foto con sus hombres llenos de barro, desastre, eran como un equipo, o sea, lamiéndose las heridas, ¿no? Parecía un poco. Y el comandante prácticamente llorando con la foto que estaban entrenando en Europa. Muerto, 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 herido, herido, muerto. 50 tíos out de 150. Y me acuerdo que lo conté, ¿no? Dentro de la contraofensiva y había sido un fracaso. Y la gente me decía, "Oh, ya veremos en Twitter si salen los vídeos, porque si no es mentira". Y yo, pues si estoy ahí. Estando tú allí, No es que esté ahí de me parece, no, es que el comandante te lo está diciendo, sí, está llorando, está enseñándome la foto, estoy viendo a los tíos que llegan, apareció uno que apareció tarde, que había, pues claro, reventaron los blindados y el que pudo se metió en un bosque y luego regresaban andando 10 kilómetros y apareció al día siguiente. Y pensando, a ver, pero ¿qué me estás contando? O sea, quiero decir, la gente tiene como una percepción de, y digo, además, pone dónde estoy, o sea, que en el periódico pone, oye, firmado en... sí, pero enseguida si no dices lo que ellos quieren, estás vendido a alguien o tienes... supongo que hay que aislarse un poco de eso, ¿no? Porque si no Sí, da igual. sería ridículo. Y luego es verdad que hay mucha gente que no comenta en Twitter y que leen tus historias y saben que lo que estás contando es verdad. 100%. Pero es verdad que tiene que ser un poco desesperante y creo que no hay que entrar a debatir, ¿no? Con No, gente que desde el sofá de su casa o un tertuliano desde un plato de televisión, no habiendo estado cerca de un conflicto en su vida, más que en una película de Hollywood, diciéndote exactamente, bueno, qué está pasando en Ucrania y quién tiene la culpa cuando no están ahí, ¿no? Es un poco absurdo, pero bueno, son los yo tiempos. creo también que los medios, tú que has sido director, tienen un poco de responsabilidad, sobre todo diría la tele, más que los Sí, periódicos, porque yo entiendo que el día que empieza la guerra, oye, llames al que conoces, que te puede resolver el problema, pero joder, 4 o 5 años después, no puede ser que llames, sí, me viene a la cabeza, ¿eh? Radio muy importante en España y que su fuente en Ucrania es el de Médicos Sin Fronteras, que cuando yo estaba en el frente, yo era su fuente. O sea, ya, saben menos. Unas monjas en Kiev, no puede ser. O sea, para hablar de un apagón en Kiev igual sí, 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 sí. pero no puede ser, ¿no? O una guía turística que habla español. Hombre, han pasado 4 años, igual, o un general español retirado que sabe de la guerra Sí, actual, nada, nada, claro. ¿no? Entonces, oye, hoy puedes llamar, hay un montón de compañeros buenos, de Sí, radio, de y gente que tele, tiene escritos. experiencia, que lo ha vivido, que te lo puede contar en primera persona. Y es verdad que, bueno, es que el drama de la información internacional en las teles, o sea, es verdad que en los periódicos todavía hay buenos reporteros y gente que cuenta las cosas bien, pero lo de la televisión es dramático. O sea, bueno, ahí había las grandes reporteras, ¿no? Y todavía hay buenas No, hay reporteras. gente que hace muy buen Sí, trabajo, pero o tiene pocos medios, o igual ellos en el telediario hacen un buen trabajo. No quiero que crean que es un ataque a esas personas, pero luego en la tertulia, que está 3 horas, llevan a alguien que no sabe nada. Oye, sí, pues sí. lleva a tu reportera y págale a ella, que seguro que está Claro. encantada.
Claro, sea, claro, porque claro. además le hacen un buen trabajo. O sea, muchas Sí, sí, veces. hay gente que está haciendo muy buen trabajo.